Bueno, vamos a continuar con la grabación del segundo video en el cual estábamos abordando el tema de ajustes y tolerancias, ¿sí? Habíamos dejado aquí donde habíamos hablado de la tolerancia, ¿sí? De lo que era el valor nominal, también que era algo que estábamos desarrollando, teníamos esto, ¿no? El valor máximo, el valor mínimo, lo que era la tolerancia, ¿sí? Y vamos a dar otro ejemplo, vamos a buscar en alguno de los planos que tenemos, ¿sí? Para dar otro ejemplo y que quede lo que llamamos una tolerancia balanceada. Esto no es un concepto específico, digamos, que lo diga alguna norma. Es una idea de que al estar igualmente repartida le decimos balanceada, ¿sí? Por ejemplo, esta medida, ¿no? 2,95 más menos 0,1, ¿sí? Más menos una décima. Entonces, si volvemos a desarrollar esto mismo, si estos cuatro conceptos voy a copiar y pegar, lo voy a poner acá abajo. Entonces, la tolerancia en este caso, el ejemplo es el valor nominal, ¿cuál es? 2,95 sería el valor nominal de esta cota de este plano. Entonces, voy a borrar acá, bueno, tolerancia todavía no lo ponemos, acá ponemos 2,95, ¿sí? La tolerancia son dos décimas, 0,2 de milímetro. ¿Por qué? Porque es 0,1 para arriba y 0,1 para abajo. Digo arriba y abajo respecto de este valor que es el nominal. Entonces, el valor máximo sería 295.1, ¿sí? Nosotros podemos poner punto 10, ¿sí? O punto 00 ahí, ¿sí? Eso depende. Ahí, por la manera en la que está expresado, ¿sí? Estimamos que no es una... Ya nos damos cuenta en el hecho de que no expresan de manera directa, digamos, o con más decimales, lógicamente que la precisión es más baja y ya no se presume de que no es tan importante, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, el valor mínimo que sería, tendríamos que hacer 2,95, ¿sí? Menos 0,1, ¿sí? Entonces hacemos 2,95 menos 0,1, me va a dar 294.9, ¿sí? En este caso vamos a este valor y le ponemos todos los decimales. Entonces este es un buen ejemplo de un valor máximo y mínimo. Entonces, si nosotros tenemos, voy a copiar estos ejemplos como para no estar escribiendo mucho y, ¿sí? Lo único que voy a borrar los sí y los no y damos ejemplos. A ver, entonces los valores que se encuentren comprendidos entre estos dos, por ejemplo, 295.05 es un valor que está aprobado, ¿sí? Lógicamente 295.12 no está aprobado porque es mayor al máximo, ¿sí? Mayor a este 120. Si le ponemos el último, vamos a poner los tres decimales para que se vea bien. A veces eso quizás nos dificulte. Y después lo mismo, si ponemos un valor que sea 294.83, lógicamente, o 830 para compararlo con este, lógicamente que estamos fuera del valor, ¿sí? Así que la idea es esa, que identifiquemos el valor nominal y cuando nos dan la tolerancia, nos especifican la tolerancia en las cotas, ¿sí? Vamos a ver que en no todas las cotas, por ejemplo, esta no está especificada una tolerancia. Sí tiene una tolerancia, no es que uno puede fabricar este 290, ¿sí? Que es la distancia entre estos dos planos, eh, así que no podríamos, o sea, lo que podemos es recurrir para saber cuál es la tolerancia eh, a esta tabla que después la vamos a explicar. Ahora no quiero hablar de ella, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con el PowerPoint. A ver, esperen. Estábamos por aquí. Bueno, entonces, acá un ejemplo, ¿no? En el caso de este PowerPoint, nos pide, si quieren pueden hacer el ejercicio, ¿sí? Tal cual lo dice el PowerPoint. Exprese medida nominal, máximo y mínimo, en este caso de estos ejemplos. Así que pueden poner pausa o de estos también, ¿sí? Acá tenemos varios ejemplos que nosotros podemos utilizar y podríamos ahora en la clase, si quieren, podemos poner stop al video y de esta manera lo que podemos hacer es bueno, practicar el tema de que tengamos claro cuál es el valor superior, el inferior y hacer algunos ejemplos de lo que es
que es una medida fuera de especificación. No es lo que primero tengamos, quizás algunos que ya son técnicos, quizás les parece más fácil o más obvio esto, pero muchas veces hay que prestarle atención porque a veces hasta los números nos engañan, ¿sí? Bueno, entonces, la idea es este tema de ajustes y tolerancias, el tema importante o más importante, todo es importante lógicamente, pero es el tema de cuando ensamblamos más de una pieza. Nosotros, o sea, como decía, nosotros siempre dibujamos piezas, ¿sí? Como decimos, pero cuando las unimos con otras piezas, pasan a ser conjuntos, ¿sí? Ya un conjunto de dos piezas, digamos un conjunto, decimos dos piezas o más, ya se denomina un conjunto, ¿sí? En este caso sería el conjunto biela-pistón-perno, por ejemplo, ¿no? A veces se habla de subconjuntos. Subconjuntos es cuando uno tiene en un conjunto otro conjunto que está dentro de otro conjunto, vamos a decir así, que se repite muchas veces, uno genera un subconjunto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El conjunto es el motor, el conjunto, vamos a decir el conjunto padre, que en algunos software se llama así, el padre de todos, es el motor. Y después tiene subconjuntos. Uno de los subconjuntos es este, pistón, biela, perno. ¿Por qué? Porque se repite, si el motor tiene 4 cilindros, se va a repetir 4 veces este subconjunto. Entonces uno ¿qué hace? Lo dibuja en el Solid, por ejemplo, una vez y después no va metiendo pieza por pieza, sino que mete el conjunto dentro de otro conjunto, porque si no tendría que ensamblar esto muchas veces, en este caso 4 veces, y no queda bien. Entonces esto es muy útil para generar modificaciones, para que sea mejor para el software, bueno, para muchos. Entonces, por un orden también, ¿sí? Y después cuando hagamos el despiece también uno lo va a poder administrar por conjuntos, por subconjuntos, por piezas, es decir, piezas te nombra todas las piezas, a veces podés hacerlo solo conjuntos o solo conjuntos y subconjuntos, bueno, esas son formas de administrar un archivo, ¿sí? Pero esa es la idea de tener un subconjunto. Pero bueno, en este caso tenemos este conjunto y tiene estos ajustes, ¿sí? Este ajuste, entonces acá vamos a empezar a ver, lo vamos a ir haciendo, yo lo voy a ir haciendo acá en vivo, van a ver que en un momento me voy a detener, voy a pensar, porque lógicamente no lo resolví con anterioridad, lo voy a resolver acá con ustedes en vivo, digamos. Entonces vamos a ver los conceptos de juego máximo, de ajuste máximo y mínimo, ¿sí? Que en el fondo juego o ajuste, en este caso son conceptos. Nosotros el juego es cuando algo, vamos a entrar, ingresa, puede entrar, digamos, se pueden ensamblar dos piezas y tienen juego. Ahora vamos a ver qué corresponde. La idea es que cuando algo tiene juego, uno simplemente con la mano, vamos a decir, lo puede ensamblar, ¿sí? Porque existe un juego. Y cuando hay apriete es que por métodos mecánicos, por ejemplo con una prensa, uno fuerza ese ensamble. Lógicamente que uno lo hace con intención cuando diseña algo con juego o con ajuste, ¿sí? Pero vamos a ver que en realidad decir juego o ajuste no es que es lo mismo, pero muchas veces decimos ajuste con juego, ¿sí? Y ajuste con interferencia, lo llamamos así. Entonces esa es la idea, que un ajuste puede tener juego o puede tener apriete, o también le decimos interferencia, ¿sí? Que es lo que hablamos, que es lo que hablamos siempre. O sea que en este caso las piezas pueden ir ensambladas a la fuerza, vamos a decir, ¿sí? Con apriete y deslizante o sea, simplemente sin aplicar ningún tipo de fuerza para realizar ensambles con juego. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo, ¿sí? En realidad vamos a ver primero lo que es el tema de las calidades. El tema de las calidades es porque, sí, tenemos que ver esto primero para poder abordarlo. Entonces, ¿cómo se establecen las calidades, sí? El tema de las calidades tiene que ver mucho con los procesos. Nosotros, cuando lleguemos al momento de hablar de procesos, lo que vamos a focalizar siempre es el tema de qué calidades pueden alcanzar, es decir, cuánta precisión le pudo pedir a un determinado proceso. Cuando hablamos de procesos hablamos de torneado, de fresado, de rectificado, son todos procesos de fabricación, forjado, fundido, ¿sí? Siempre se refieren a una calidad, ¿sí? Entonces,
Las calidades son estas, digamos, se le dice la calidad IT, ¿sí? Uno si ve IT7 significa calidad 7, simplemente eso. IT8 es calidad 8 y demás, ¿sí? Entonces, en este caso, en uno de los planos que nosotros habíamos resaltado, vamos a fijarnos, por ejemplo, acá en el del... vamos a tomar... Esto es de calidad 7, 7, 6, 6. Ese número indica calidad, ¿sí? Simplemente calidad. La letra va a indicar otra cosa, como dijimos. El número lo que va a indicar es la amplitud de la tolerancia. Y la letra la posición de esa tolerancia, ¿sí? Después seguro que en clase van a surgir más consultas, esto de más que nada de la posición de tolerancia. Ahora vamos a focalizarnos en la amplitud de la tolerancia, ¿sí? La idea es que una calidad 5 va a equivaler a 7 Is. Ahora vamos a ver qué son 7 Is. 7 valores de I. Es como si dijésemos 7 pesos. Tómenlo así. Después hablamos cuánto vale un peso, ¿sí? En la calidad 6, bueno, 10i, la calidad 7, 16i. Esto es una tabla que te muestra cuántas unidades i representa cada calidad. Esto, lógicamente, se basa en una norma, no es algo que nosotros hayamos, por decir así, inventado, ¿sí? Entonces está basado en alguna norma ISO, puede ser una norma DIN, porque lógicamente hay equivalencias, ¿sí? Estas son calidades más, como bueno, no lo comentamos, pero cuanto más grande es el número de la calidad, mayor va a ser la amplitud de la tolerancia. Fíjense, una tolerancia acá de calidad 5 es 7 unidades de I, y en este caso tenemos una 16 que es más del doble, ¿sí? La calidad 5, fíjense que es la mitad, un poco más de la mitad, ¿no?, de la que es la calidad 7, ¿sí? Y solamente subimos 2 números, por decir así, ¿sí? Entonces, como para que nos demos una idea, que cuanto más grande es el número de calidad, más baja es más alta es la amplitud de la tolerancia y más baja es la precisión, ¿sí? Pero acá tenemos calidades que son 0, 1, 0 y 1, que estos son calidades ya para bloques patrones, ¿sí? Y vamos a ver que después, ¿para qué sirve esto? Porque esto nos va a indicar, bueno, si tenés que fabricar un componente mecánico que va ensamblado, después lo vamos a ver. Y bueno, fabricarlo de calidad 7 a calidad, supónganse, calidad 11. Eso está todo tabulado y está... No es que nosotros lo imponemos ni lo decimos, sino que esto está basado en una normativa. Y eso es la idea, es que todo está en una normativa y nosotros simplemente lo que hacemos es seguir la normativa. Entonces uno diseña según la norma tal, ¿sí? Uno asigna las tolerancias según la norma ISO X, ¿sí? O DIN X, ¿sí? Un número. Entonces, en función de esto, ahora después vamos a volver sobre esto y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, se genera esta tabla, ¿sí? Porque lógicamente, fíjense cómo es la fórmula de I. ¿Y qué equivale? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una D. D no es diámetro, es una dimensión, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con 10, ¿sí? No me es fácil poner los subíndices acá en el Word, pero yo lo voy a ir intentando, ¿sí? Lo que voy a hacer es poner el Word más estirado, ¿sí? Más estirado porque les va a ser a ustedes más fáciles de ver y yo voy a aplicar esta fórmula para el valor D. Si D es igual D, vamos a poner que es dimensión, no es diámetro. Podría ser diámetro, ¿sí? Pero es dimensión. O sea, puede ser una longitud o puede ser un diámetro, ¿sí? Por eso decimos que es una dimensión, ¿sí? Entonces ponemos acá longitud o diámetro. Bien, fantástico. Entonces, longitud o diámetro. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Un ejemplo con si nuestra dimensión, ¿sí?, es 10 milímetros, ¿sí? Supongamos que en este caso es un diámetro. Vamos a decirlo porque es más visual para nosotros, ¿sí? Podría ser un ancho de 10, pero vamos a focalizarnos en un diámetro de 10 milímetros. Entonces, ¿y es igual a qué? Sí, perdonen, seguro que con las teclas algunas no me va a llevar bien, pero vamos a ir de a poco y yo lo voy resolviendo acá. 0,45 es una constante que, bueno, no varía. En este caso vamos a poner por 10, ¿sí? Esto tiene que estar elevado a la 1/3, ¿sí? Yo ahora después lo voy a poner como superíndice. Le digo, no lo pongo estrictamente ahora porque en el Word vieron que le genera, está acá por suerte el icono. 10, 0,001, perdonen, ahí.
y ahí le pongo por 10 de nuevo, ¿sí? Y vamos a sacar el valor final. ¿Mm? Yo lo voy a ir sacando en cuotas, se ve que justo se pasó de hoja, así que esperen que lo vamos a bajar todo a la próxima hoja. Para que ustedes puedan ver todo. Bien, ahí, entonces voy a ampliar esto un poco más para que aprovechemos el campo. Sí, el campo visual en este caso, entonces pongamos y es igual a, bueno, 10 a la 1/3 es 10 a la 1/3, estoy acá con la con la calculadora. Bueno, me da 2,15 y moneda sin decimal. Si lo multiplico por .45 por .45, y si no me equivoco es 0,969. Yo le voy a poner 0,97. Espero no estar, ahora nos vamos a dar cuenta si uno se equivoca en algo, ¿sí? Y después está 0,001 por 10, ¿sí? Entonces es 0,01, ¿sí? En este caso nos da, ¿sí? 0,01, 0,98, ¿no? Bien, esto es una unidad de I, ¿sí? Una sola unidad de I. ¿Esto es cuánto vale I? Supongamos que yo quiero fabricar, entonces, ejemplo, IT7. Perdonen, tengo la mayúscula activa. IT7 es igual a ¿cuánto? Vamos a fijarnos aquí, no lo sé, era 16i. Entonces, 16 por 0,98, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? Lo hago, bueno, casi nos va a dar 15, supongamos que nos dé. Bueno, nos da 1568. Y estos son 1568 micrones. Micrones, ¿sí? Presten atención a este valor. Vamos a resaltarlo. Muy bien. Me voy a ir a fijar a la tabla de abajo. Nuestro valor casualmente es un valor frontera de 6 hasta 10, ¿sí? ¿Esto qué significa esta tabla? ¿Cómo se lee? Dice que si vos tenés en este caso hablamos nosotros de un diámetro, ¿no? Pero esto es dimensión. Pero para nuestro ejemplo, un diámetro nosotros dijimos de 10. De 6 a 10. Entonces, como es hasta 10, entramos acá. Esta tabla nosotros habíamos calculado calidad 7. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la calidad 7 y lo cruzo con la dimensión que yo, si mi valor de dimensión está entre 6 y 10, y bueno, casualmente fíjense que la tabla dice 15. Es lo mismo que nos dio a nosotros, ¿sí? Entonces, esta tabla tiene todo resuelto. Este cálculo nosotros lo hicimos. Imagínense si para cada tolerancia nosotros tendríamos que hacer este cálculo, si queremos saber qué calidad es, bueno, nos vamos a volver locos. Entonces, para eso resolvieron esta tabla que simplemente si ustedes cargarían los valores en Excel, podrían también calcularlo. Lógico, a nosotros no nos dio exacto, nos dio, ¿se acuerdan? 15,68, bueno, micrones. Por eso acá dice, y esto es muy importante, tolerancias fundamentales en micras. Al micrón se le dice micras también, ¿sí? Entonces, fíjense que en calidad 6 lo mismo representaría, fíjense, nosotros estábamos en 15. En calidad 6 representaría, si haríamos la cuenta, 9 micrones. ¿Por qué? Porque la diferencia que es que en calidad 6, en vez de 16, son 10 unidades de I. Entonces, si yo acá agarro y digo, hago 0,98 por 10, nos da, bueno, 10 casi, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, de ahí viene el fundamento de esta tabla que está acá, de hacer esta cuenta, y hacer todas las cuentas, digamos, ¿no? Lógicamente que por suerte ya está todo resuelto, si no nosotros tendríamos que calcular, bueno, cuánto vale la unidad de I para la dimensión que yo estoy trabajando, y además después multiplicarlo según la calidad que quiero yo obtener. Entonces, lo que podemos hacer, al menos, como primera aplicación nosotros, lo vamos a buscar en la tabla, pero ustedes podrían también, a modo de ejemplo, también podemos hacerlo en la clase, de calcular para las calidades que teníamos nosotros. Nosotros teníamos, vamos a hacerlo ahora acá en el Word y mirando, lo voy a cargar con cuidado, estaba acá el ejercicio de piel a pistón, ¿sí? Entonces teníamos, uno era, o es, ¿sí? 12, calidad 7, ¿sí? Después vemos lo de la letra, ¿sí? Y el otro es 12, calidad 6, ¿sí? Entonces nosotros no lo vamos a calcular ahora,
porque bueno, se lo dejamos a ustedes básicamente porque queremos avanzar con la clase y para eso está esta tabla, ¿sí? La tabla que hablábamos recién. Entonces vamos a fijarnos acá. El valor 12, ¿dónde cae? Dice mayor de 10 hasta 18. Lógicamente que 12 está entre 10 y 18 como acá dice, ¿sí? Entonces, busquemos la calidad ¿cuánto? 6. Acá está la de 6, fíjense, 11. Entonces, para tener un diámetro 11 equivale a 11 micras o 11 micrones. Y la calidad 7, que es la de al lado, equivale a 18, ¿sí? Entonces, para que nos metamos en tema, ¿sí? ¿Cuánto es? Porque después nos es más fácil mirarlo en milímetros. Para 12 milímetros, ¿sí? En este caso que hablamos del tema del pistón, y T7 es igual, ¿sí? Tengo activado bueno, lo voy a sacar, el subrayado, y T7 es igual a, ¿cuánto? 18 micrones. Y eso es igual, hablando en milímetros, a 0,0, ¿sí? 18 milímetros, ¿sí? Voy a copiar esto para que sea más fácil y voy a modificarlo. Lo que es calidad 6 vamos a poner acá abajo, ¿sí? Pegar. Entonces, para 12 calidad 6, que es la otra parte del pistón, y T6 equivale a ¿cuánto? Habíamos recién nos fijamos en la tabla, 11 micrones, ¿sí? Y 11 micrones es igual a 0,011. Lo que nosotros diríamos, ¿sí? Una centésima acá, una centésima y un poquito, y acá casi 2 centésimas, ¿sí? Centésimas se lo dice a este dígito, al segundo dígito. A este dígito, al primero, se le dice décimas. Y bueno, y estos ya son los milímetros, los enteros de milímetros, ¿sí? Entonces, para eso sirve esta tabla. Hay dos tipos de tablas, ¿sí? Que después vamos a ver, pero esto solamente para calcular las calidades. Cuando veamos lo de la letra, vamos a ver que hay una tabla para agujeros y una tabla para ejes. Pero por ahora podemos hacer esto, ¿sí? Pueden aplicar esto, o pueden crear, en realidad esto ya lo hicimos, verifique IT12 para un diámetro de 100, a ver cuánto les da, porque acá lo interesante es ver cuánto representa, porque es muy importante el tema de la dimensión. No es lo mismo una centésima en un diámetro de 10 que un diámetro de 180 a nivel de exigencia de tolerancia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este caso dice verifique IT12, calidad 12 para un diámetro de 100. Entonces nos están diciendo nuestra dimensión, vamos a ponerlo acá como otro ejemplo, para un diámetro, ¿sí? En este caso hablamos siempre de diámetro, pero siempre podría ser una dimensión, una longitud, ¿sí? Para un diámetro de, ¿cuántos son? 100 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto es, ¿sí? IT12. ¿Cuánto es? Vamos a ver. Entonces vamos a fijarnos acá. Dice por un diámetro de 100, entonces es mayor de 80, menor de 120. Bien. Buscamos acá la calidad 12. 350. ¿350 qué? 350 micrones. ¿Sí? ¿Cuántos son 350 micrones? 0,35 de milímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que esto sería, ya obviamente acá son 3 décimas y media, ¿sí? 3 décimas y media en un diámetro de 100, ¿sí? Entonces, es importante, como ven, en función de cuanto más sea grande la dimensión, fíjense que manteniendo constante la calidad, vamos a tomar una calidad 10, en un diámetro de 0, en una dimensión en realidad de 0 a 3 milímetros representa 40 micrones, pero si vamos a una dimensión que va a 400 o 500 milímetros, representan 250 micrones, como que lógicamente cuanto mayor es la dimensión, mayor va a ser la tolerancia si mantenemos la calidad constante, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces acá un poco el uso y aplicación de todo esto. Ahora después vamos a ver esto de agujero y eje. Vamos a hacer alusión a un sistema que se llama de eje y de agujero único, pero todavía eso no lo vamos a abordar, ¿sí? Entonces, por eso a esto refiere eso, pero nosotros por ahora no prestemos atención a eso. Está bueno esta primera diferenciación. ¿Para qué sirve esto que me están diciendo? Mirá, esto dice, la norma dice,
Si vos vas a fabricar un calibre, que es algo que va a controlar una pieza, ¿sí? Porque como vimos antes, ese calibre pasa no pasa. Eso sirve para controlar, y lógicamente, si yo voy a controlar una pieza, el elemento de control, ¿sí? Tiene que ser más preciso, que tiene que haber sido fabricado con una precisión mayor que la pieza que yo tengo que controlar. Entonces, si vos vas a fabricar un calibre, mira, te recomendamos, es decir, uno en realidad dice, si en algún momento a ustedes les toca diseñar un calibre, van a decir, este calibre se diseñó según la norma tanto. ¿Y esto qué va a querer decir? Y bueno, la norma dice que si yo fabrico un calibre, tiene que ser de calidad de 1 a la 5, ¿sí? Lógicamente es variable, y o sea, no es que da lo mismo fabricarlo en 5 que a uno. Eso tendrá que ver también. Hay una norma, por ejemplo, como hablábamos de antes, que decía que es un procedimiento para fabricar calibres pasa no pasa, como los que vimos antes, que habíamos comentado que era para controlar una rosca, ¿sí? Es decir, si vamos a generar acoplamientos, en este caso acoplamientos significa conjuntos. Vamos a generar conjuntos. Mira, te recomendamos que fabriques en calidades de 6 a la 11, ¿sí? Y después vamos a ver que esto tiene que ver con una tabla. Y después dice, mira, si vas a fabricar piezas aisladas y le querés asignar tolerancias a las cotas, y bueno, le vas a asignar entre la calidad 11 a la 16, ¿sí? Fíjense que para el caso de si usamos el sistema de eje único, ¿sí? Este era el de agujero único, se llaman así, varían levemente, porque este es del 1 al 4, 5 al 11, pero eh, la idea es que tengamos esta guía como referencia de cuán precisos tenemos que hacer si vamos a fabricar un calibre, cuántos precisos tenemos que hacer o cuánto tenemos que exigir en un diseño si vamos a fabricar un conjunto, y preciso tenemos que hacer o cuánto tenemos que exigir si vamos a fabricar piezas aisladas, ¿sí? Que eso nos queda estrictamente a nuestro criterio, ¿sí? Pero está bueno ver este ejemplo que está acá. Fíjense lo que dice. Esto nos da una idea de lo que puede alcanzar cada proceso. Entonces, una calidad 12, para que tengamos idea, es un proceso de forja, ¿sí? Que ya vimos, la otra vez habíamos visto cómo se fabricaban algunos componentes forjados, ¿sí? Que, por ejemplo, el cigüeñal, la biela y demás, ¿sí? Entonces, esto le va a servir siempre para su vida profesional, los procesos y sus alcances o las calidades en las cuales pueden fabricar, ¿sí? Entonces, fíjense, 12, pieza forjada, en ambas normas o en ambos sistemas que yo estoy utilizando, está considerado como una pieza aislada. ¿Por qué? Porque después de fundir o forjar, en este caso, las piezas van a un proceso de mecanizado donde van a saltar de una pieza aislada a un acoplamiento gracias a que un proceso de mecanizado de arranque de viruta los convierte en una pieza de una calidad superior, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver el tema de lo que estábamos comentando nosotros. Que estábamos comentando lo siguiente. Vamos a volver de nuevo a lo que es el ejercicio de pistón y de biela, ¿sí? Pero ya que hemos comentado este último concepto de la calidad y las calidades, podemos hacer un stop en el video como para ver si surge la necesidad de hacer alguna consulta o podemos hacer algún ejercicio como para bueno, ponerlo en práctica todo lo que estuvimos diciendo.